Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, gracias por estar ahí chicos. Bueno chicos, comentarios varias cosas, como podéis ver ahí en la parte izquierda, tengo un progreso total del 31%. Básicamente chicos, para enseñaros, he hecho muchas, y digo muchas, porque de verdad son muchas misiones secundarias, ¿vale? He hecho prácticamente todas las de Kabul, ¿vale? Las de Afganistán, están prácticamente todas hechas. Y ahora mismo estoy con las de Angola, ¿vale? Estoy poco a poco haciéndolas. Y así pues bueno, vamos mejorando poco a poco lo que son las instalaciones. Y intentando hacer el platino de Metal Gear Solid 5, chicos, ¿vale? Bien, como recordáis en el anterior episodio, tuvimos la misión de rescatar, bueno, de encargarnos del líder de los niños. Ya sabéis que aquí hay niños que luchan como soldados. Y básicamente nos encargamos de la mamba blanca esta. El niño este que nos lo encontramos en el barco, que la verdad hasta que lo encontré, madre mía. Y tenemos que seguir haciendo misiones, ¿vale? Vamos a hacer la misión 25. Un grupo de niños soldados se separaron de los rebeldes de Mbele y secuestraron a su XO. Extrae tanto al comandante de los niños soldado como al XO, ¿vale? Por cierto, estoy con Quiet ahora mismo. Un segundo. ¿Qué tenemos? Las de aturdir. Estoy con Quiet, por cierto, porque bueno, también hay trofeos, ¿vale? De lograr el máximo, ¿cómo decirlo? No sé, tienes que hacer muchas misiones con cada personaje, ¿vale? Ahora os digo lo que tengo en mente. Con D-Horse ya tengo una S conseguida, ¿vale? Me han dado el trofeo por ello. Con D-Dog también. Y ahora pues bueno, estoy con Quiet. Supongo que con el D-Walker también tendré que hacerlo. Pero bueno, vamos para allá. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el trofeo, pero bueno. Básicamente tienen que estar bastante contentos contigo los compañeros para poder lograr ese trofeo. Busca la verdad, pero véngate. Your mission objectives are to extract the child soldier's commander and their captive, the general's number 2. This child soldier platoon decided to break away from the Mbele militants. They took the number 2 captive and have occupied an abandoned village. Start by checking that location on your map. Boss, the child soldiers will treat you as an enemy, but they're just kids. See that they don't get hurt. Ese es el problema de los niños, amigos. Que no les podemos, bueno, matar, ¿no? Hay que noquearlos sí o sí. Y tampoco les podéis hacer el CQC, porque básicamente os detectan al instante. Con eso hay que tener cuidado también. Vamos allá. Tengo que reconocer que Quiet es bastante útil, ¿vale? Pero lo mejor es utilizarla cuando estemos en peligro. Esa es la mejor manera de usarla. Reconnaissance is best conducted from high vantage points. I've marked a good spot on your map. Take a look at your eye druid. Vamos para allá entonces. Espero que no haya nadie aquí. Vamos a bajarnos. Estos contenedores vale, es Quiet. Arriba. Sí que hay peña aquí,
Sí que hay peña. ¿Veis? Ahora Quiet lo tiene seleccionado. Y si le doy matar al enemigo, lo mata. Oh, vale, que era un niño. Vale, creía que era un soldado normal y corriente. Bueno, no pasa nada. Bueno, fue culpa de Quiet, lo siento. Nuevamente. Seguimos. Pues Quiet, la verdad, no nos va a venir muy bien en esta misión, ahora que lo pienso. Esto hay que aturdirlo. A estos dos. Bien. Un prisionero. Okay, that's the general's brother, his number 2. Get him out of there, boss. Arriba. That's the target prisoner. That's the target prisoner. That's the target prisoner. He's injured. Looks half starved. Vale, está herido. There's no way he can stand the shock of a Fulton extraction. Get him out by chopper. Mierda, 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 mierda. Mosi, tata ya bankaka na mono. Elaka mono mambu general salaka. Pero hay que sacar a dos aquí, ¿eh? Aquí. Ahí se va a quedar. Another group of child soldiers. No, must be a squad they had out on patrol. Security will be tighter now. Watch yourself. Hay que buscar al otro, ¿eh? Aquí hay recursitos, voy a cogerlos. Se supone que hay dos que hay que rescatar. Aquí no hay nadie. Y a saber si están por esta zona también. Cuidado. Hay dos contenedores aquí, ¿eh? Por aquí. Ahí no creo que esté, ¿eh? Lo tiene Quiet, pero no lo puedo matar, tío. Eso es lo malo. Joder con los niños, ¿eh? Mierda. Joder, si aquí no hay nada. Vale, esto para arriba.
¿sabéis qué? Voy a llamar al helicóptero. Vamos a asegurar a uno, por lo menos. Por lo menos a uno hay que asegurar. Y al otro ya lo buscaremos. Ahora vendrá Quiet. Es que es posible. No, no creo. No. Al comandante. Pero es que a saber quién es, Podría ir para allá. Vamos para allá. Porque en ese puesto de ahí no está, seguro. Vale. Hay que volver. Con el perro lo tendría hecho, Vamos a despertar a uno. Una patada. Joder. ¿Veis? No les puedo interrogar, tío. Aquí estuve, Aquí creo que no estuve, Bien. Buah, a saber dónde está ahora, Puede que esté aquí, Ese es. Es este. Bien. El helicóptero
helicóptero. Roger. Normalmente siempre suelen ser los de las boinas, normalmente. Pero bueno. Vámonos. Encima nos hemos quedado sin silenciador. Snake, vamos, vamos. Vale, vamos a esperar. This is B Squad. Arriving shortly at LZ. On station at LZ. Privado. You've completed your objective. Now get out of the hot zone. Nos vamos. Gaining altitude. Bueno, misión sencilla, Con el perro hubiera sido mucho más rápido. Subject on board. Bien. Leave the rest to us. All right. Mission complete, boss. Una... Boss, about how we report this one to the client. I'll tell them we took heavy resistance from the renegade platoon and the hostage was killed in the firefight. Also, their leader wouldn't let himself be taken alive. I doubt the client will pay us for this one. But we got a big enough reward from the General's number 2 instead. And as for the number 2, he's saying he wants to join Diamond Dogs. I guess he knows what that means for him. He said, if I'm working for you, I can be number 2 or number 200 for all I care. Bueno. Bienvenidos, entonces. Una plus, bueno. Normalmente cuando he hecho misiones secundarias y tal... Many of our staff are falling ill. At first it seemed like a common cold, but before we knew it, blisters started popping up on their chests and... Damn it. I'll fill you in at the ACC. Just get in the chopper. Vale. Bueno, lo que os comentaba, cuando hacía misiones secundarias había mucho personal de rango A superior. Entonces, el rango A ya es algo normal. Look closely. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. Boss, do you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility, the bedridden test subjects at the Devil's House. This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa. Boss, the situation is urgent. We need to quarantine the infected and contain the pathogen. Priority now is to prevent more casualties. Vale. The problem is, how do we tell who's infected? During the incubation period, we have no way of knowing who's clean. You'll have to try and guess who's infected before they go symptomatic and quarantine them. That'd be easy if we just knew the route or vector of the infection. From now on, if you even suspect a staff member's infected, use your iDroid to order them into quarantine. Given the situation, the men won't submit to quarantine just because I or the medical team tell them to. But they will listen to you. Of course, it's just a temporary measure until we find a permanent solution. But at least they'd be in solitary isolation so they won't infect each other, and we get the mental care they need. If we do nothing, we'll only lose more people. We have no choice. Boss, open your iDroid.
Madre mía, como el virus que todos conocemos, amigos. I'll explain how to quarantine staff members suspected of infection. Go to the Mother Base menu and select Staff Management. Vale. First, take a look at the quarantine facility we've set up. We'll isolate anyone who's already symptomatic at the quarantine facility. But we have to expect that there are multiple staff who are infected, but asymptomatic. So how do we identify them? At present, we have no way to tell them apart. But there has to be something for us to go on. If you notice anything, reassign staff you suspect are infected to the quarantine facility. We'll monitor them, and then contact you if there's a change in their condition. Correctly quarantining these asymptomatic infected will reduce the number of new infections. You should continue with your missions as usual. If Cypher is behind this, going after them should help us determine the root cause of this epidemic. Also, until we identify the Jolín, lo que te pathogen, enrollas, we Ocelote. can't fire or dispatch any staff. We cannot let this thing spread. Boss, get to the bottom of this fast. We're counting on you. Muy bien. Me indica aquí. Pero es que le doy aquí y no puedo hacer nada. No me deja hacer nada. Vamos a hacer una cosa. Sí. No, tengo que hacer algo aquí. Unidad de cuarentena, venga tú mismo. All right. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? No entiendo muy bien cómo saber de quién puedo sospechar y de quién no. A ver. Me está rayando ya esto. Jolines. A ver, tú mismo. Bueno, yo creo que ya estaría, ¿no? Muerte por enfermedad. Pero es que no lo pone tampoco, tío. A ver tú. All right. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? La verdad es que no. Sala de espera este. Cuarentena tú también, venga. All right. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Ni puñetera idea. A ver ahora. Boss, a new job's Ahora. come in. Joder.
It's a hit. I'm the human trafficker who sent Shabani and the others to Nzoya Badiabulu, where you ran into Skullface. The thing is, this guy might know something about the disease that's going around Mother Base. The symptoms are similar to the ones we saw at that factory. Start by checking the mission details on your iDroid. Vale, cazando. Localiza y elimina al traficante de personas que huye por la sábana. Los informes sugieren que no será fácil localizar al objetivo. Vale, pues vamos a ir con Didi, ¿eh? Que Didi los localiza. Bien. Episodio 26, cazando. Boss, the target is a PF logistics officer who works as a human trafficker on the side. The client wants him dead. He's currently on the run somewhere on the savannah with bodyguards. Unfortunately, we don't know what route they're taking. All we have to go on is a coded transmission sent by the PF at the Ditati abandoned village. It appears to be a workup of the target's security plans, but to decipher it, we'll need an intel file with the encryption key. This key should be at the comms facility at the Ditati abandoned village. Check your iDroid to see what the target looks like, as well as the location of the village. Find the route. Find the man. Vale, tenemos una grabación, en teoría. Look closely. Those are the symptoms of... Remember before, boss? When Quiet attacked one of our guys on Mother Base, stuck a knife in his mouth. He's one of the very few soldiers who've had contact with her recently. Close contact. I don't think it's a coincidence that he was among those who became symptomatic pretty early on in this epidemic. Saliva and blood spatter, an open wound, mucosal infection. Whatever is causing this got inside him then. Miller, that is a baseless accusation. The source of the infection is Quiet. Everyone Quiet. suspects her. We don't know that. And we've come across these symptoms before. The bodies in the water at the oil field facility. Those sick people in the beds at the Devil's House. They're identical to what we've seen while we've been after Cypher. The infection could have come from elsewhere. But at the very least, she does know something. It's not like she's gonna talk. Well, no, not through words anyway. But what about her actions? Quiet held a knife to that soldier back then, before he became symptomatic. There must have been a reason for that. You made it to the Ditati abandoned village. That's where the enemy PF's coded transmission came from. There's got to be a transmitter there somewhere. It could have the intel file containing the encryption key. Look for an antenna. The source of the infection might be in the mouths of the infected. You think there's some kind of clue in their mouths? Uy, este es uno de los pesados, ¿eh? But maybe there's something about the mouths of those who become symptomatic, something in common. Something their mouths have in common. Forget it. We can't trust her. Even if she can spot the infected, I don't want her help. Usadiso! Usadiso! Espérate tú, ¿eh? Usadiso, mono. Mierda, este es uno de los pesados. Qué mal, tío. Por helicóptero.
Roger. No me he cargado al pesado porque no me lo puedo cargar. Yo creo que necesitaré algún tipo de bala nueva o algo así por el estilo. Porque yo me he encontrado muchísimos en misiones secundarias. Pero a muchísimos, es imposible. Vale, no creo que haya que hacer nada más aquí. Vale, buscad, no pasa nada. Buscad lo que queráis. Vamos a sacar a este. Subject on board. Leave the rest to us. Ahora vamos a ir a esta zona, The prisoner you extracted was a civilian abducted by the target. He says the trafficker is trying to make contact with a human rights NGO. He hopes that by handing over his list of buyers, they'll guarantee his safety. But I don't get it. Why an NGO? Why run to someone else for help? Pues la verdad es que no lo sé. Y para eso estamos, para enterarnos un poco. Amigos. A ver. El coche lo he dejado por ahí. ¿Cómo van las cosas? Bueno. Vamos a ir a pie. No queda otra. Si no, pues... llamaré a por un coche, ¿eh? Sube. Por ahí tiene que haber algo, Estos son perros. Cuidado con ellos, Poca broma. Lo que sí que no hay son perros en plan con los soldados. No es como en los otros juegos. En el 3, por ejemplo, sí que había perros que te pudieran detectar por el olor o algo. Arriba. No quiero que vengan, así que lo siento mucho por ellos. Vale, Didi los encontró, perfecto. Es lo bueno de Didi, que los detecta al instante. Y más aún si tenéis hecha la misión esta, o el trofeo desbloqueado. Bueno, los cargo a todos, Vale. 1, 2, 3, 4. That's an enemy guard post. Boss, let's try somewhere else.
¿Por qué de nuevo? No entiendo por qué de nuevo si... Sí, un plano, vale. Los planos importantes para poder crear armas. Bien. No sé la verdad por qué me ha pedido hacerlo de nuevo. Vamos a hacer una cosa. Punto control. Porque se supone que tengo que eliminar al objetivo, tío. Boss, the target is moving across the savannah. Find him and eliminate him. No sabía el perro. We don't know what route they're taking. Find a route. Find the mirror. All we have to go on is a coded transmission sent by the PF at the Ditati abandoned village. It appears to be a workup of the target's security plans, but to decipher it, we'll need an intel file with the encryption key. This key should be at the comms facility at the Ditati abandoned village. Check your iDroid to see what the target looks like, as well as the location of the village. O sea, tengo que volver. Joder. Vale. Vamos por aquí. Es lo malo que no tengo el caballo y por lo tanto es más lento llegar, pero bueno. De todas formas es rápido y no se cansa Snake. Un dispositivo de encriptación. Debería estar por aquí, A ver si hay peña. No veo peña. Un erizo, tío. Bien. Por el trofeito. Vamos aquí. Aunque ahí tengo a alguien marcado, Será el prisionero ese, tío. Vamos a hacerle unas preguntitas. Bien. El archivo está ahí. Este no, que tiene casco. Hay otro prisionero ahí. Increíble que no se haya dado cuenta. Ni tampoco del sonido.
Bien. Bien. Picked up an intel file. According to this information, the target is headed for Caribe camp. We also have his movement route. I've updated your map. Use the target's route to locate him. Eliminating him will be much harder if he makes it to the Caribe camp. Take him down on the savannah. Vale. Yo me encargo. Pero antes... Bien. No sé si podría usar el pull-on con él, ¿eh? Sí, sí que puedo. Esto por el otro. Okay, subject is in. Cuidado que viene por ahí, ¿eh? Arriba tú. Hay un tercero ahí, tío. Subject on board. Leave the rest to us. Voy a salvarlo. Tú arriba, macho. Y nos tiramos. A ver. Vaya. Subject is in. El coche estaba por ahí, ¿no? Voy a ir a por él porque es que está bastante lejos la cosa. Creo que será lo mejor. Bien, vamos para allá ahora. A ver, he extraído a los prisioneros porque también cuenta como una tarea que hay que hacer en las misiones, ¿vale? Por eso también se obtiene un trofeo. Evidentemente no me estoy... Oye, de verdad, en serio, tío. No me estoy centrando mucho en las tareas. Básicamente porque, bueno... No se dan cuenta, perfecto. Las tareas y tal, yo lo haré fuera de cámara todo esto, ¿vale? Yo simplemente, pues bueno, me interesa hacer la misión, la de historia principal, subirla al canal, ¿no?
tengo que estar haciendo también las misiones secundarias, pues se alargaría mucho el gameplay y tampoco lo quiero, ¿eh? Tampoco quiero estar jugando medio año a este juego. Pero la verdad me interesan subir otras series. Ya tengo pensada, por cierto, la próxima serie. Es un juego que también lo he querido jugar desde hace bastante tiempo. Y ahora, pues bueno, tenemos la posibilidad de jugarlo, ¿no? A ver, me lo indica aquí. Cuidado con eso, ¿eh? That's Gazeba camp. The target's headed there. Eliminating him will be much harder if he makes it to the Gazeba camp. Take him down on the savannah. Boss, get down. The enemy's sniper. Stay low and crawl along the ground. That should enable you. Me cago en todo, tío. Me cago en todo, tío. Que me maten, da igual. Snake, are you okay? Snake! Qué putada, tío. Boss, the target is moving across the savannah. Find him and eliminate him. According to this information, the target is headed for Gazeba camp. I've updated your map. Use the target's route to locate him. Eliminating him will be much harder if he makes it to the Gazeba camp. Take him down on the savannah. Tengo que cargar en la sabana. Tú vas a morir, amigo. Pero ya. Stay low and crawl along the ground. That should enable you to sneak past enemies. Esto es un globo. Por ahí no hay nada. A ver aquí. Son globitos también. Cuidado que me está viendo alguien. Y debería aparecer por aquí el pavo, ¿eh? A ver dónde está el compañero. Al sniper este también. Boss, the target's getting away. Don't let him make it to that outpost. Hurry. ¿Dónde está huyendo? ¿Dónde está huyendo? ¿Será este? ¿Qué va? Boss,
The target's made it to his destination. He's inside an enemy. And it won't be easy. ¿Dónde está? Es que tampoco me lo marca. Cuidado. Es que cuando te acribillan es imposible, ¿eh? Cuando te acribillan es imposible, tío. Boss, the target is moving across the savannah. Find him and eliminate him. According to this information, the target is headed for Gaziba camp. I've updated your map. Use the target's route to locate him. Eliminating him will be much harder if he makes it to the Gaziba camp. Take him down on the savannah. O sea, que todavía no está en el campo, tío. Joder, macho, pues me acabo de dar cuenta ahora, tío. Es que el pavo por aquí no va a pasar. ¿Este? That's the target. Eliminate him, however you see fit. Ya está. Out of the hot zone by chopper or on land. Don't hang around. Vamos para allá. Roger. Pues bueno, mucho más fácil así. Misión completada. Perfecto, perfecto. Lo he podido hacer mucho mejor, por supuesto, pero bueno. Por lo menos he completado algunas tareas. Bien. That's it. You've made it out of the hot zone. No sign of the enemy. Mission complete, boss. All right. Mission complete, boss. Una, bueno, no está mal. Un casete. Uy, esto es bueno. A++ es bueno.
heard from one of our missing intel team members. He says he has a solid lead on the epidemic at Mother Base. Take a look at the mission details ASAP. Pero bueno, chicos, antes de continuar lo vamos a dejar por aquí.